Buenos días, hermanos. Estamos entrando a la clase número 10 del libro de Apocalipsis y damos gracias a Dios porque nos ha cuidado durante estas 10 semanas. Su amor y fidelidad nos ha sostenido. Ya entrando a la clase, prácticamente las dos últimas clases, las clases finales. Hoy nos toca abarcar capítulo 17 y 18. Y la siguiente semana 19 y 20. Y la última semana terminamos con todo el libro de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar y vamos a pedir que sea Dios quien esté hablando a nuestra necesidad, a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Qué tal si inclinamos nuestros ojos, nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro corazón también delante de Dios, nos acercamos a su presencia? Amado Padre, estamos aquí en esta tarde agradecidos por tu cuidado, por tu amor y misericordia, porque nos has acompañado durante estas 9 semanas y ahora en esta 10ª semana también estás con nosotros. Queremos que nos hables, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que nos permitas no solo entender, sino aprovechar tu palabra en nuestras vidas. Nos ponemos delante tuyo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú nos cuidas y nos hablas. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 17 y como ustedes saben, vamos a compartir pantalla, vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos estado aprendiendo, vamos a ponernos en autos en base a todo lo que hemos aprendido y vamos a recuperar lo que hemos podido estar escuchando. Acuérdense que definitivamente el libro de Apocalipsis es un libro muy complejo, pero tenemos que sacar algunas lecciones de esperanza para nuestra vida. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes y lo hemos sacado en base del capítulo 1, versículo 19. Cuando el Señor le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, la visión que él tiene en el capítulo 1 de Jesucristo, las cosas que son, la visión que él tiene de las 7 iglesias que hemos visto en el capítulo 2 y 3, y luego a partir del capítulo 4 en adelante, lo que han de ser después de estas. Es decir, cosas que sucederán después de que el apóstol Juan haya muerto o haya partido, incluso en nuestro caso, cosas que sucederán después de nosotros, después de nuestras propias vidas y nuestra existencia. Luego, ahí están lo que hemos visto. También hemos visto que el libro de Apocalipsis tiene una estructura y un esquema muy particular que a veces lo hace complicado estudiar. Es decir, que hay capítulos como estos que estamos mencionando, 1, 2, 3, 4, 5, incluso el capítulo 7, por ejemplo, el 6 no está ahí, que son cosas que suceden en el cielo. Es decir, son una suma de visiones celestiales que Jesucristo está teniendo, le está dando al apóstol Juan ahí en Patmos. Pero también hay cosas que suceden y que él ve, pero que suceden aquí en la tierra. Entonces, eso hace la confusión, porque uno no sabe si lo que está pasando, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5 sucede en el cielo o sucede en la tierra. Entonces, es bueno tener un cuadro como este, que te dice cosas que pasan en el cielo, capítulo 4 y 5, y luego en la tierra, cosas que pasan en la tierra. Vamos a ver eso con más detalle en un rato. Hemos dicho que nuestra interpretación es premilenialista. ¿Por qué? Nosotros creemos que Cristo va a venir por segunda vez antes de empezar el milenio, para iniciar el milenio justamente. Entonces acá tenemos el cuadro, está la cruz, está un tiempo indefinido que es el periodo de la iglesia, nadie sabe el día, dice la palabra, nadie sabe la hora. Luego viene el rapto de la iglesia y con el rapto de la iglesia empieza el proceso de su segunda venida. Tenemos que tener otra perspectiva también importante, que la segunda venida de Cristo no solo es un acto, es una suma de actos, es un conjunto de acciones. Es como cuando nace un bebé.
¿Te has puesto a pensar que cuando nace un bebé no solamente es un hecho? Hay una suma de acciones, hay sensaciones, hay dilatación, hay dolor, hay una puja, hay una suma de cosas que se dan. Bueno, igual, empieza con el rapto de la iglesia. Luego se abren 7 años de tribulación, que van a ser divididos en 3 años y medio cada uno, y terminan con la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo para establecer el milenio. Después de 1000 años está el juicio final o el gran trono blanco, que lo vamos a ver la próxima semana, y finalmente está la eternidad, el estado eterno. No nos olvidemos que los cristianos no hemos sido llamados a vivir solo el milenio, lo vamos a vivir, hemos sido llamados a vivir la eternidad, que es mucho más importante. Acá hay un ajuste de los 7 años de tribulación. Empieza con el arrebatamiento de la iglesia es llevada. Cuando decimos la iglesia son todos los creyentes salvos que están vivos acá en la tierra. Es llevada, luego vienen los juicios de parte de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La primera parte, los 3 primeros años y medio de esta tribulación, el anticristo va a gobernar, pero como una especie de protectorado, como una especie de gobernador protector del planeta. Aproximadamente a la mitad de esa tribulación, el anticristo se va a quitar su careta y ya no va a ser el protector, sino va a ser el tirano. Y va a empezar con la persecución de aquellos que no le adoran. Estamos en esa parte. Eso va a terminar con la segunda venida de Cristo y el inicio del reino milenial. Acá ustedes ven capítulos 4 al 18, estamos entrando al 17 y 18, y luego el capítulo 19, que es la segunda venida de Cristo. Luego otro cuadro también parecido al anterior que vimos, donde ahora nos presenta esos escenarios en el cielo como paréntesis. Un primer paréntesis, el capítulo 7, un segundo paréntesis, capítulo 10 al 11, un tercer paréntesis, capítulo 12, 13, 14. ¿Te acuerdas que vimos a esas dos bestias, a esa mujer, esos personajes de ese momento? Y luego un cuarto paréntesis al que vamos a entrar el día de hoy y vamos a examinar el día de hoy para mirar justamente todos los preludios y preparativos a su segunda venida, a la segunda venida objetiva, física de Cristo. Y va a terminar con un quinto paréntesis en la eternidad, una manera de ilustrarnos y enseñarnos cómo es la eternidad. Bien, hemos dicho que otra cosa importante es que esos 7 años de tribulación son años de juicio divino de Dios. Lo que Dios está haciendo es está recuperando el planeta Tierra que ha sido usurpado y ha sido tomado por el mismo diablo. El hombre se lo ha entregado, lo ha cedido a sus manos, por eso él es el príncipe de este mundo, por eso es el rey de estas esferas terrenales, y ahora Dios está viniendo a recuperar lo que estaba perdido. ¿Y cómo lo recupera? A través de su santo juicio. Los juicios son 7 sellos que destruyen el planeta, la tercera parte del planeta exactamente, capítulo 6, 7, las 7 trompetas, luego que son maneras como la humanidad rendida al diablo va a ser afectada y torturada por su propio pecado, y finalmente la ira de Dios, el derramamiento de la ira de Dios y la justicia de Dios sobre la tierra. Debemos recordar que no es que Dios está airado y ofuscado y fuera de control. Por el contrario, es la justicia de Dios expresada en perfecta ira, como es perfecto amor, la que se está ejecutando en este momento sobre el planeta Tierra, que ha abandonado los caminos de Dios. Acá vamos los detalles, eso ya lo hemos estudiado, solamente lo estoy mencionando. Los 7 sellos, capítulos 6, 7 y 8, están los caballos blancos. ¿Se acuerdan los 4 jinetes? Caballo blanco, rojo, negro, amarillo.
luego las almas debajo del altar, el gran terremoto que parte la tierra y finalmente el inicio de las 7 trompetas con un gran silencio. Luego vienen las 7 trompetas. Acuérdense que al final de cada juicio se abre uno nuevo. Al final de los 7 sellos se abre el último sello, abre 7 trompetas. En este caso, las 7 trompetas son juicios sobre el planeta, granizo y fuego mezclado con sangre, una montaña arrojada al mar, la estrella de la amargura, ¿no? El ajenjo ahí, la tercera parte del sol y la luna y las estrellas son destruidas, una gran plaga de langostas, que en realidad no son langostas porque tienen una cola como escorpión y una cara humana, es decir, aparentemente seres demoníacos que van a afectar el planeta Tierra, 4 ángeles sueltos en los 4 puntos cardinales y los juicios finales que van a abrir la última etapa o el último conjunto de juicios que son las 7 trompetas. Perdón, las 7 copas. Las 7 copas se abren a partir del capítulo 16 con úlceras malignas y repugnantes que empiezan a salir en todo el cuerpo de todos los habitantes. El mar se convierte en sangre y sangre muerta, hemos dicho, ni siquiera es sangre en parte, es sangre descompuesta. Los ríos también se convierten en sangre. El sol empieza a herir a las personas, a herir a la gente. Hay oscuridad, tinieblas. El Éufrates se seca y finalmente un tremendo terremoto que está siendo el preludio a la venida del Señor. Todo eso en el capítulo 16. En el capítulo 17 vimos a una prostituta. Y ahora aquí nos vamos a centrar porque eso es lo que nos está llamando la atención. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 17, los primeros versículos, los primeros 7 versículos. Mira las primeras frases nada más y tú lo vas a leer, lo has leído posiblemente con más anticipación. Juan está hablando y dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Y luego hay toda una tremenda descripción que tú vas a ver hasta el versículo 7, donde incluso expresan que ella está ebria de la sangre de los santos que ha destruido. ¿Quién es esta gran prostituta? Esta gran ramera, como dice acá el texto, que está sentada en las muchas aguas. Esta es una figura, y acuérdate que acá ya en este momento es casi como un paréntesis que nos está contando una realidad. Esta es la figura de lo que va a ser la iglesia apóstata. ¿Qué es la iglesia apóstata? Es esa iglesia, como dice acá el texto, que surge, termina de surgir, vamos a decir así, porque ya está surgiendo en este tiempo, que surge de la tribulación, en el momento de la tribulación y del dominio del anticristo. Es una iglesia unida de todos los humanos de la tierra, donde todos somos hipertolerantes, todos aceptamos todo y donde tal vez es la religión más universal que se va a crear en la tierra. Por favor, no identifiquemos solamente a una iglesia. Había la tendencia en la década del 50, en la década del 60 del siglo pasado, a identificar a esta como la iglesia católica. Es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Es una iglesia universalista, ¿sí? Que va a tratar de, en su paraguas, abarcar a todos y va a tener multitud de gente y naciones. Por eso se dice que se ha acostado en las muchas aguas. En el lenguaje profético hemos dicho ya, cuando hemos hablado del capítulo 13, que las muchas aguas son las naciones. El mismo pasaje en el versículo 15 lo va a explicar. El otro tema que se menciona acá en el versículo siguiente es el tema de que ha fornicado. Y justamente está hablando de una relación íntima entre nación e iglesia
buscando una coalición malévola de manipulación política y religiosa entre uno y otro, que van a llevar justamente a sus propios beneficios. Entonces está hablando de eso, es una bestia escarlata, una mujer vestida de púrpura, oro y escarlata. Ojo que en el tiempo de Juan, y hay que acordarnos que esto tiene un significado en su propio tiempo y también tiene su significado ahora. En el tiempo de Juan, para Juan era muy fácil identificar a Roma con esto. ¿Por qué? Porque Roma era el gran estado universalista que involucraba a todo el mundo de su época. La religión romana, que no era en ese momento cristiana, que era una religión pagana, era universalista también y tenía esas características. Entonces, esta bestia escarlata es una mujer vestida de púrpura, oro y escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como lo mencionó Apocalipsis capítulo 13, que tenía emblemas de lujuria, todo ese boato, toda esa hermosura, toda ese vestimenta de oro, piedras preciosas y escarlata, y el gobierno, que era justamente las ropas púrpuras de los gobernantes que en esa época manejaban. Ahora alguien me dirá, pero pastor, esa es la imagen de los cardenales de la Iglesia Católica. Por supuesto, sí, pero esto fue escrito antes de que exista la Iglesia Católica y no es un escrito profético necesariamente hacia la Iglesia Católica, es un escrito profético hacia todo el mundo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica ha copiado o ha tomado la imagen del boato romano pagano que tenían, es decir, la época del Imperio Romano, los emperadores se vestían de púrpura y escarlata, se vestían de rojo. Entonces, más adelante, cuando se instituyó un imperio místico y religioso, los cardenales también usaron esos colores y esas ropas muy semejantes. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay esa asociación. Pero no necesariamente se está hablando de la Iglesia Católica, se está hablando de esa mezcla de una religión humanista que va a surgir en la época más claramente del anticristo. Y déjame decirte algo más, que ya está surgiendo. Es esa religión horizontal, hecha por hombres, diseñada para hombres, dibujada entre hombres, pensada por los hombres, elaborada para que los hombres se sientan cómodos, que acepta todo, que permite todo, que legitima todo, pero que no habla necesariamente del propósito, del plan y del mensaje de Dios. Termina esa parte hablando de que esta prostituta, esta bestia, esta primera bestia, digamos así, de este tipo, que es esta iglesia apóstata, es también una mujer ebria de sangre de los santos. ¿Por qué? Porque permite, y en esa época de tribulación, va a ser la que va a avalar la muerte de los que no creen en ella, sino creen en Dios. Te lo voy a decir con otras palabras. En el tiempo de la tribulación, si tú no te dejabas sellar con la marca de la bestia, posiblemente vas a ser condenado a muerte y posiblemente te van a justiciar en poco tiempo. Y la iglesia en ese momento va a avalar eso y va a decir, está bien, que lo hagan, en vez de cuestionar ese autoritarismo y esa tiranía que va a establecer el anticristo a través de esta prostituta, esta primera prostituta que es una bestia religiosa. Acuérdense esto primero, que esta primera bestia es una bestia religiosa. Fíjate algunos versículos más que nos dan más claridad. A partir del versículo 8, 9, 10 en adelante, ahí se aclara que es una figura de lo que era para ese momento, para Juan, el imperio romano. Mira más abajo, dice versículo 8, la bestia que he visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero reaparecerá. Acuérdate, si esto es necesario siempre recuperar, acuérdate que
En ese tiempo, en el tiempo que Juan está escribiendo, la iglesia cristiana recién era una iglesia perseguida. Primero perseguida por los judíos, ahora perseguida en ese tiempo por los romanos. De tal manera que los romanos, y no hablo de una iglesia romana, sino el imperio romano, era el enemigo más grande de la iglesia naciente cristiana. Por eso esta bestia que se menciona aquí en este capítulo 17 es justamente una figura, el imperio romano que estaba persiguiendo, matando y destruyendo a toda la iglesia cristiana de su tiempo. Ahora, esta figura es la misma que se va a repetir en los tiempos finales, en la época del anticristo, y bajo el control del anticristo, así como era anteriormente bajo el César, esta nueva iglesia con un espíritu diabólico semejante al que tuvo Roma, va a destruir a los que creen en Cristo. Se habla, por ejemplo, de 7 cabezas, se habla de 7 lomas o montañas, como la ciudad de Roma de su época, que estaba rodeada por 7 montañas. 7 reyes que están por venir. Ahora, miren qué interesante porque lo que se menciona ahí habla de los imperios. Vamos un instante a hacer un paréntesis y acordarnos de Daniel, capítulo 2. ¿Te acuerdas de Daniel, capítulo 2? Cuando Nabucodonosor, Daniel, que era judío, había sido llevado esclavo a Babilonia, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y no había quien lo interprete. Y lo traen a Daniel, porque Daniel sabía entender los sueños. Y le dicen, Daniel va a dar la interpretación. Y Daniel interpreta el sueño. Dios le da la interpretación y ahí se habla de los imperios que están surgiendo uno detrás de otro hasta el final, el imperio o el reino de Dios, que es el reino milenial. Por ejemplo, está Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Fíjate, hay 5. Después de Grecia vienen los romanos 6. Y muchos dicen que el imperio del anticristo va a ser el 7º imperio, que va a resurgir bajo las cenizas del mismo imperio romano y va a ser gobernado y va a gobernar bajo las mismas normas y reglas del imperio, porque lo que quiere el anticristo es un imperio. No quiere ser un político más, un presidente más, quiere ser el emperador de este mundo. Por eso a ese nuevo reino que va a establecer el anticristo se le llama el reavivamiento del nuevo imperio romano en el siglo futuro. Entonces, la bestia que era y que no es, se va a coronar como el 8º rey o emperador, ¿no? Después de los emperadores de Roma, después de los emperadores del medioevo que extendieron el imperio romano a Europa, ahora va a aparecer uno que va a retraer nuevamente, va a querer poner o imponer el imperio romano o algo semejante, por eso Juan lo prefigura como el imperio romano en este planeta. ¿Qué cosa era? Un imperio que controlaba todo el mundo, un imperio que controlaba a todos los habitantes de esta tierra. Vamos a la parte final del capítulo. Cuando se habla de 10 cuernos en el versículo 12, se habla de 10 reyes que reinarán con el anticristo. ¿Se acuerda que lo hemos mencionado? Identificar quiénes son estos reyes hoy en día es imposible, porque va a ser una gran y tremenda especulación. Les cuento algo. Por ejemplo, yo me convertí en la década, finales de la década del 70, casi iniciando la década del 80. En la década del 80, el gran enemigo del mundo occidental era Rusia. Déjame aclararte algo más. En la década del 60 era Alemania, por si acaso. Acuérdate que en la Primera y Segunda Guerra Mundial los alemanes fueron los enemigos. Luego en la Guerra Fría entraron los rusos a ser los enemigos. Y ahora, después pasaron a los, ahora a los árabes al inicio del 2000 y ahora son los chinos. ¿Qué es lo que te quiero decir? De que los movimientos políticos son grandes. Y entonces aducir que sabemos quiénes son esos reyes es una falsedad. Es una especulación muy cómoda y muy limitada por el tiempo.
Lo que sí podemos saber es, y hay cosas que sí se pueden saber, es que el planeta va a ser dividido más o menos en 10 secciones. Y esto no es muy complicado, porque si tú sabes, tenemos 5 continentes, pero algunos de estos continentes incluso se pueden dividir en 2, hasta en 3. Si tú ves América del Norte, América del Centro, América del Sur, ahí ya tenemos 3. Europa Occidental y Europa Oriental, ya tenemos 5. Asia, Asia es inmenso. En Asia podría haber 2 más, ya tenemos 7. Luego tenemos la India y Oceanía. Te das cuenta que ahí normalmente podríamos tener 10 virreyes que van a gobernar con el anticristo, que son justamente los que se menciona en Daniel, sin decir quién es el nombre ni quién es la nación. Y ellos van a ceder su gobierno y su trono ante el anticristo. Ahora, la figura es sencilla. Cuando el anticristo tome un gobierno, los gobiernos se van a empezar a unir y formar este tipo de virreinatos o este tipo de gobiernos unidos, donde, por ejemplo, por ilustrarlo, América del Sur se va a volver un solo país. Ahora estamos muy cerca. Acuérdate que con tu DNI tú puedes ir a casi todos los países de Latinoamérica, por no decir todos, y entrar y estar ahí normalmente. Ya no necesitas ni pasaporte. En Europa pasa lo mismo. En China incluso hay 2 gobiernos dentro de la misma China. Ahora, si tú te das cuenta de todo eso, se está aludiendo a una confederación de 10 grandes bloques nacionales que son los que van a rendir su poder ante el anticristo. Por eso decíamos que los primeros 3 años y medio del anticristo va a ser un gobernante protector, pero luego cuando estos virreyes entreguen su poder al anticristo, el anticristo va a ser un tirano, va a ser el emperador de este mundo, que es lo que él quiere. Pero déjame decirte algo más, que él no se va a conformar con eso. Él va a querer ser el Dios de este mundo. Y por eso, como lo hemos mencionado anteriormente, Él va a llegar un día al templo a presentar su imagen para sacrificios y eso va a hacer que los judíos que a un inicio han pensado que Él es el Mesías, lo rechacen y huyan al desierto, donde ya lo hemos dejado eso ahí. Esta prostituta, que es ese sistema mundial que dirige el anticristo, esta iglesia apóstata, sistema mundial religioso del anticristo, y que el anticristo establecido para manipular y destruir lo poco que queda de la fe de los hombres después del arrebatamiento, va a preparar el camino para esta adoración del anticristo. Va a ponerlo al anticristo como Dios, como Señor. Y una vez que sirva al anticristo, el anticristo la va a destruir, porque ya no sirve para sus propósitos. La va a destruir y va a mandar a las naciones. Ahí al final del capítulo 17 lo vas a ver. Va a mandar a las naciones, estas naciones, estos virreyes, que la destruyan, que la aniquilen. ¿Por qué? Porque la va a unificar con su imperio político. Ahora ya no le conviene al anticristo tener un imperio religioso y un imperio político. Ahora él quiere ser cabeza de todo. Él quiere ser el rey de todo, el emperador de todo. Este es el final de esta religión apóstata que ahora se une de manera abierta y clara con lo que es, el imperio del anticristo. Mira, versículo 16 del capítulo 18. Los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera. Y ahí está. Y la dejarán abandonada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí está el detalle. El mismo anticristo va a destruirla porque ahora ya no le sirve de la manera que le sirvió, porque ahora su imperio ya no es protectorado, sino es un imperio controlador, un imperio impositivo, un imperio destructivo. Entramos al capítulo 18, que seguimos con un paréntesis justamente relacionado a la caída de Babilonia. Ahora, ya vimos que esta primera ramera,
que también en algún momento se identificó como Babilonia, pero que es más identificada como una ramera, es esa religión universal que el anticristo va a crear. Es esa religión humana, esa religión humana que el anticristo va a levantar y sostener, y perdonen, aparentemente con la ayuda del falso profeta, para establecer su nuevo gobierno y apoyar y controlar su poder. Y ahora que una vez que la destruye, él empieza a unificarla con lo otro que él ha establecido, que es su gobierno, su Babilonia social, económica y comercialista. Miren los primeros versículos del capítulo 18. Juan está hablando y dice, después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. Y el ángel gritó con fuerte voz, ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Ahora, miren esa descripción. Aquí ya no hay una descripción de un imperio religioso, acá está la descripción de un imperio sociopolítico y económico. Y lo que se está declarando aquí es que un ángel baja en el séptimo sello, porque este es el séptimo sello, para decretar y declarar la caída final y la destrucción final de esta gran Babilonia, que no es otra cosa que el gobierno político, comercial y aún religioso, porque se acuerdan que la destruyó y la unió de la bestia en esta segunda etapa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que al destruir a esa iglesia universalista, ahora el anticristo ha creado un solo gobierno, social, político, económico, religioso, donde él es el centro de todo. Así como lo era en el Imperio Romano, el emperador era el dios del imperio y era el gobernante y era el que decidía todo de la misma forma, en la misma figura. Ahora el anticristo se ha vuelto el gobernante total final. Incluso ha pedido adoración como lo hacen los dioses o lo hacían los dioses de la antigüedad o los reyes y emperadores de la antigüedad. Y tiene, por supuesto, características, como dice Juan, netamente infernales. Se ha vuelto refugio de demonios, refugio de seres inmundos o espíritus inmundos, y obviamente hay una convocatoria a su destrucción. Se dice que todas las naciones han fornicado, han participado sexualmente, se han unido de ella, se han alimentado de sus fornicaciones. Ahora, acuérdense que la fornicación en términos bíblicos es una asociación a la idolatría. Acá se está hablando justamente de esa participación asociada, de poner a ese imperio como su Dios, como el Dios de su tiempo, el Dios de su momento. Ese gobierno infernal lleno de demonios, lleno de espíritus demoníacos, se volvió el Dios de este mundo. Porque si tú te acuerdas más atrás en lo que hemos leído, capítulo 13, para poder comprar necesitabas un sello en la frente o un número en tu piel, en la mano, que era el 666, que manejaba la economía, que manejaba el ámbito social. Era algo así como las siglas de tu documento de identidad que te va a controlar y te va a gobernar. La convocatoria en el versículo 4 es para los que todavía quieren creer en Dios, tienen que salir de ella. No pueden pretender creer en Dios y participar de ella al mismo tiempo. No pueden pretender volver sus ojos a Dios y participar de todas las inmundicias de esta sociedad, de ese ambiente sociopolítico, económico y espiritual, porque tiene connotaciones espirituales.
Y justamente eso va a significar posiblemente perder la vida en ese intento. Esta parte termina con 3 plagas que van a consumir junto con el fuego y destruir la ciudad central, que vamos a ver en un instante, que es justamente la ciudad central donde se centra este gobierno político, económico, social e incluso religioso que ha establecido el anticristo. Miremos este cuadro, que este cuadro nos va a dar una ilustración un poco más clara de lo que estamos tratando de decir. En el capítulo 17 se habló de una Babilonia religiosa, que era el misterio de Babilonia, la escondida. Como su figura principal era una ramera, ¿no? Era identificada con Roma, porque Roma era el centro también del culto al emperador. Era la mujer, la ramera, la madre, culpable, responsable de las abominaciones religiosas de su tiempo. Y es destruida por el poder político que el anticristo ha establecido, y justamente que lo va a destruir cuando ya no sirve a sus propósitos. En cambio, en el capítulo 18 está apareciendo esta Babilonia comercial, que ya no es la Babilonia religiosa, sino es ese imperio sociopolítico, económico que ha establecido el anticristo y que ahora lo está uniendo con su propia religión hacia él. Y es Babilonia la Grande, símbolo con una gran ciudad, incluso una ciudad que tiene puerto. Fíjate que ese detalle nos va a ayudar a entender que no está hablando de Jerusalén. Muchos han querido interpretar o entender que esta gran ciudad es Jerusalén. No es Jerusalén. En el capítulo 11 de Apocalipsis, Jerusalén es identificada como una ciudad, pero se le llama como Sodoma, por todas sus abominaciones éticas y morales. Acá se habla como una ciudad de puerto, es decir, una ciudad que es costera, que está junto al mar. Es una habitación de multitudes, una gran ciudad, una metrópoli inmensa. Es un mercado comercialista, culpable de codicia y autoindulgencia. Es decir, que va a promover el comercialismo y el mercantilismo de todas maneras y de formas muy dramáticas. Esta ciudad es destruida por un acto repentino de Dios, que es el que acabamos de ver, donde un ángel baja y desciende juicio de fuego, plaga de fuego sobre ella. Que no significa que destruya a todo el mundo, solamente a la ciudad, como inicio o preludio a lo que va a ser en el capítulo 19, la segunda venida de Cristo. Terminamos con la última parte del capítulo 18 para poder entender y acercarnos a lo que va a decir el capítulo 19. Si tú vas al versículo 9, por ejemplo, dices, entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron, es decir, las demás naciones que bebieron de esta capital de comercio que sostuvo el anticristo, que adulteraron y vivieron en los deleites, llorarán, harán lamentación cuando vean el humo de su incendio, sentirán miedo a ver su tormento y desde lejos dirán, ay de ti, la grande, poderosa ciudad de Babilonia, ay de ti, porque en el preciso momento llegó tu castigo. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentaciones. Estoy leyendo el versículo 11. Por ella, porque ya nadie le comprará sus mercaderías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, y hay todo un detalle del boato de esta ciudad. Fíjate el detalle. Este gran acto de Dios, de juicio, porque estamos hablando de juicio, juicio y destrucción, crea temor y lamento de los reyes. Pero no hay arrepentimiento. Nuevamente volvemos al mismo punto que hemos estado viendo semana tras semana, que a pesar de los juicios de Dios, no hay una actitud de arrepentimiento y cambio en las personas. Y acuérdense que arrepentimiento es cambio de conducta. No la hay. Hay lamentación, hay dolor, hay tristeza, hay llanto,
porque están perdiendo sus comodidades y beneficios, pero no hay un cambio de vida, no hay un cambio de dirección. Todas las naciones comerciaban con ella, todo el mundo se beneficiaba de este sistema político, social, económico. Algunos analistas de estos pasajes nos dicen que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno muy próspero, que el anticristo, al establecer cierta paz, cierta estabilidad, a establecer cierto equilibrio y cierto cuidado del planeta, no todo, va a mejorar la economía social, política, va a quitar los extremos de pobreza y la gente pues definitivamente se va a sentir cómoda con él. Y son maneras políticas y sociales como manejar a la multitud. Estos reyes que se mencionan aquí son los que antes se mencionaban en el capítulo 17 y fueron los que participaron en la destrucción de la caída de la gran ramera. Estos son los mismos reyes que destruyeron a la ramera religiosa, a la religión del anticristo, y que ahora lamentan porque la el estado económico, social, ese sistema político y religioso y ahora económico y social del anticristo está siendo juzgado, está siendo destruido. Este sistema económico comercialista del mundo es el extremo de lo que hoy en día el mundo tiene, que al presentarnos todos sus aspectos comercialistas nos hace desear cada vez más las cosas económicas y materiales y olvidarnos de las cosas que vienen de Dios, que son espirituales. Finalmente, un ángel poderoso levanta una piedra para derribarla. Mira el versículo 21 al 24 con el que termina este pasaje y nos da una entrada al capítulo 19. Mira el versículo 21. Entonces un ángel poderoso, dice el texto, levantó una piedra tan grande como una piedra de molino. Y mientras la arrojaba al mar decía, con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más sabrás de ti. Ahora, definitivamente acá no se está hablando exactamente ni de Roma ni de Babilonia, que existió en esos tiempos. Roma, Babilonia ya había dejado de existir. No, se está hablando de una ciudad en el futuro que representa justamente eso. Y es una ciudad que justamente representa una figura de tropiezo. Por eso, mira, interesante el detalle que en ese lenguaje poético que está usando Juan está hablando de una piedra de molino. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, si alguno de estos es tropiezo, ates una piedra de molino y échenla al mar? Bueno, eso es lo que está haciendo el ángel, cogiendo una piedra de molino inmensa, echándola al mar con furia, de tal manera que justamente juzga a esta capital, pues está hablando de la ciudad capital, del comercio y del Estado, del imperio del anticristo durante esos 3 últimos años y medio de persecución. En estos versículos hay una insistente declaración del fin. Hay 3 negativos absolutos. Nunca más se menciona, miren el detalle ahí, fíjate el versículo 21 y 22, se dice al final, con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. 1. Nunca más volverá a oírse de ti, versículo 22. 2. La música, el arpa, la flauta, la trompeta, nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio. 3. Ese énfasis habla de su destrucción, de su aniquilación total. El juicio de Dios ya se está dando y ahora la gran capital, como una señal, como para que el anticristo se concentre en eso, Dios está dando el juicio final, preparando el juicio final a esa ciudad. El detalle interesante del versículo 23 es tremendo, porque dice, no volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara, ciudad muerta, sin electricidad ni energía, ni volverá a oírse la voz del esposo o la esposa.
Tus comerciantes eran los grandes personajes de la tierra, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. ¿Sabes lo interesante de que en el texto original la palabra hechicerías es la palabra farmaquía, de cual viene fármacos o drogas? Y algunos intérpretes dicen que la figura es que este tipo de sistema comercial, político, socioeconómico y religioso se va a transformar en una especie de droga, de adicción a la gente. Por eso la gente va a comprar, vivir comprando, va a querer, va a adorar al anticristo, porque les va a dar la satisfacción a través de esto, de esta farmaqueia, que no es otra cosa más que una droga comercial de su tiempo. No sé si se parece mucho al día de hoy. Yo creo que sí. Mira cómo son las calles en tiempos de fiesta. Mira cómo la gente se desespera en comprar y seguir comprando. Y no es que sea malo comprar. Eso no es nada malo. Por el contrario, siempre tenemos que comprar alimentos, vestidos, medicinas. Eso es normal. El problema es vivir para comprar. Creer que comprar satisface necesidades solamente. Creer que comprar podría ser un propósito o un sentido de la vida. Una ciudad comercialista, una ciudad que se ha embebido del comercio de todos y que ha desarrollado el comercio, es una ciudad que se ha olvidado de Dios y ha puesto el dinero como el centro de su vida. Ahora pensemos y preguntémonos cómo nos va frente a todo esto. Si bien es cierto, gracias a Dios, a nosotros como iglesia no nos va a tocar participar de ello. Pero ese mismo espíritu que el anticristo va a poner todavía está aquí, de manera muy pequeñita, ya en nuestra sociedad que se ha vuelto mercantilista, económica, y que nos envuelve a vivir en un estilo de forma. Bien, llegamos al final de nuestra clase. La próxima semana, vamos a tener nuestro capítulo 19 y 20, que es la venida de Cristo. Así que les animo a que lo lean en una o dos versiones, que se animen a tenerlo y que podamos ir entrando en la parte final de la gloria de Dios acá en la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú vences en medio del mundo que está alejado de ti. Ahora ayúdanos a considerarlo, a aplicarlo y a aprenderlo para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los llene de bendiciones.